Hola a todos, soy Robopop y en esta ocasión quisiera hablar sobre una de las películas más esperadas del año, Minions, el spin-off de los personajes más populares de la franquicia de mi villano favorito, la cual debo decir que ha sido de mi agrado. Todo esto gracias al humor y el corazón de las películas. La primera definitivamente fue una gran introducción para Illumination Entertainment, y aunque la segunda tiene algunas fallas en la historia y es inferior a la primera en cuanto a emotividad, se lo compensa por lo disfrutable que fue. Pero como dije antes, lo más recordado de las películas son los Minions, con muchos diciendo que son inclusive la mejor parte. Y gracias a su popularidad, no había duda de que iban a tener su propia película. Pero ahora que los Minions llegaron a invadir los cines, ¿demostrarán que son capaces de ser sus propios jefes? ¿O simplemente no pueden vivir sin Gru? Veámoslo, empezando con la historia de la película, la cual es bastante simple. Durante muchos años, los Minions han estado en la búsqueda de servir al jefe más malvado de todos los tiempos. En el transcurso del tiempo, han encontrado varios jefes, pero el problema es que no supieron cómo conservarlos. Luego de tanta búsqueda, los Minions deciden rendirse y vivir en una cueva de hielo, donde descubren que sin un jefe, se sienten perdidos y sin propósito. Por lo tanto, tres Minions, Kevin, Stuart y Bob, deciden irse de la cueva y no regresar hasta encontrar un jefe al quien puedan servir. En su camino, se encuentran a Scarlet Overkill, la villana más poderosa de todos los tiempos, quien planea robar la corona de la reina Isabel. Por lo tanto, los Minions deciden unirse a Scarlet y así robar la corona de la reina. La película es lo que uno se espera de los Minions, hora y media de chistes y escenas de acción sin ninguna situación seria o dramática. Y eso, lamentablemente, es el mayor problema de la película. Se enfoca tanto en esos elementos que olvida tener una historia verdadera. Ahora, no me malentiendan, no hay nada de malo en enfocarse tanto en la comedia. Pero el problema surge cuando dejas que sea el único enfoque de la película, haciendo que la historia se quede estancada al no tener elementos importantes que la hagan avanzar o inclusive desarrollar adecuadamente. Y en cambio, utiliza escenas innecesarias que no dan un impacto a la misma y que solo alargan más la película. Ahora sé que muchos dirán que esto es algo que ha pasado en otras películas. Un ejemplo de esto sería The Lego Movie, al cual gracias a la ridiculez de la premisa, la película aprovecha esta oportunidad para sacar algunos chistes. Ahí tienen un punto, pero lo que trabaja en Lego es que los creadores supieron tener un balance entre ser gracioso y ser serio. Supieron cuándo dejar de contar chistes y cuándo enfocarse en la historia. Minions, por el otro lado, se enfoca tanto en contar chistes que hace de la experiencia en algo exhausto, y a su vez, el humor llega a ser mixto. En ocasiones hace reír, pero en otras, los chistes llegan a ser planos, mayormente porque algunos fueron mostrados en los trailers, mientras que otros terminan siendo de esos chistes que daban risa al principio, pero que después llegan a ser viejos y gastados. Ah, por cierto, un aviso para los padres. Hay algunos chistes subidos de tono. Definitivamente la película quiere entretener, pero para demostrarlo, tiene que tener una historia que llame la atención del público. Y esto nos lleva a otro problema, puesto que la película decide contar chistes en vez de desarrollar una historia. Los personajes terminan siendo entes planos, unidimensionales, genéricos y en ocasiones sin propósitos bien establecidos. Empecemos obviamente con los Minions, quienes a pesar de ser muchos, nos enfocamos mayormente en tres: Kevin, el jefe del grupo quien planea salvar a los demás, Stuart, el integrante flojo e idiota, y Bob, el más joven y tierno del grupo. Desafortunadamente, los tres no son tan fuertes para sostener la película. El problema con ellos es que, fuera de ser genéricos, ninguno tiene verdaderos propósitos por el que hacen este viaje. Bueno, con la excepción de Kevin, pero Stuart y Bob no tienen razón de estar ahí fuera de acompañar a Kevin. Gracias a esto, ninguno de los personajes tiene un desarrollo que haga que nos preocupemos o sintamos por ellos. Y sé que me dirán que estoy exagerando puesto que, bueno, son Minions y no hay necesidad de darles profundidad. Pero tengan en cuenta que ellos son los protagonistas, no los cómicos de la película. Y al tener un grupo de personajes que no pasan por un cambio, o inclusive siguen siendo los mismos hasta el final,
solo hacen que te preocupes menos por lo que sucede en la historia. Pero si hablamos de los nuevos personajes, diría que es decepcionante lo que nos trajeron. La mayoría salen en algunas escenas, pero solo para avanzar la historia o ser un chiste que puede o no repetirse. Pero luego tenemos a Scarlet Overkill, la villana más despreciable de todos los tiempos. O mejor dicho, la más decepcionante, puesto que en un principio era mostrada como un personaje bastante interesante, pero al final termina siendo la típica villana que es mala solo porque nadie la apreciaba en el pasado. Y lo peor de todo es que su pasado es mostrado de una manera simplona. Y por favor, no me hagan hablar de su esposo, quien además de ser más plano, también llega a ser irritante. Y no es por la personalidad del personaje, o sea, me agrada que quisieran hacer un personaje tipo de los años 60, sino que es por la forma exagerada en la que lo ejecutaron, haciéndolo ver como un personaje que trata de ser cool para los niños, con frases utilizadas en la época. Es aún peor con la voz de Ricky Martin. Sin ofender, Ricky, pero hiciste que Hércules sonara tolerable. Y ahora que hablamos del doblaje, el trabajo que se hizo está ok. Algunas de las actuaciones son buenas, como la de Thalía interpretando a Scarlett, inclusive la de Alfonso Herrera, pero otras como la de Marta de Baile y el ya mencionado Ricky Martin llegan a ser cuestionables. Ya sabe mi problema con... Pero la interpretación de Marta como la reina Isabel hace que el personaje se va con el estereotipo del personaje de enfudo. Lo siento. Ninguno de los personajes son despreciables, pero al mismo tiempo tampoco llegan a ser interesantes o memorables. Pero con todos esos puntos negativos, la película no es mala a decir verdad. Definitivamente tiene sus puntos destacables. En primer lugar, tenemos la animación. Voy a admitirlo, me impresiona cómo Illumination mejora en cuanto a su animación, dando un mayor nivel de detalle en las texturas. Y el trabajo que hicieron aquí es soberbio. Debo decir que me encanta bastante el diseño de la película. Desde los paisajes que capturan el feeling de estar en la época de los 60 en Nueva York y Londres, hasta el diseño de los personajes, los cuales a pesar de ser algo simples, van acorde a la película, además de ser agradables a la vista. También quisiera aclarar que hay ocasiones en las que la película utiliza o emula diferentes estilos de animación, desde animación tradicional hacia animación hecha en stop motion. Así que la loba sopló y bufó y lo sacó de la faz de la tierra. Pero definitivamente el punto más impresionante de la animación y probablemente de la película son las escenas de acción, las cuales terminan siendo disfrutables de ver gracias al ritmo rápido de cada una y la incorporación de algunos gadgets creativos en cuanto a su diseño y uso. La banda sonora de la película es buena, no es algo del otro mundo, o sea, inclusive algunos tracks son los mismos que los de las pasadas entregas, pero sigue ofreciendo buen ambiente para la película, en especial para las escenas de acción. Aunque también quisiera añadir que hay ocasiones en las que se incorporan algunas canciones de los 60s para darle ese ambiente sesentero. Hay ocasiones en las que trabajan, pero otras en las que llegan a estar fuera del lugar y hacen ver a las escenas como videos musicales. Sin embargo, creo que la película pudo haber sido mejor si se hubiera enfocado más en los Minions, puesto que, voy a admitirlo, las mejores partes de la película fueron cuando ellos salieron en pantalla. Ese es Norberto. Es un idiota. Sus momentos fueron comedia pura gracias a su encanto torpe. Inclusive Kevin, Stuart y Bob, a pesar de no hacer un buen trabajo como protagonistas, tienen sus momentos simpáticos. Es más, creo que la historia pudo haber sido mejor si se hubiera tratado de los Minions en las diferentes etapas de la historia. Algo similar a los primeros minutos de la película. Sí, seguiría dependiendo de la comedia, pero también pudo haber sido una película tipo documental, lo que la haría más interesante. Y bueno, creo que eso es todo lo que puedo decir de la película, así que es hora de... no, esperen. Un punto final que quisiera mencionar es el cambio de cierto personaje despreciable al final de la película. ¿Ya es todo? Bueno, creo que es hora de ir a la conclusión final. Era obvio que Minions no iba a ser una gran película, pero al mismo tiempo no creí que iba a terminar siendo esto. La película cumple con su propósito de entretener con algunos chistes y las escenas de acción muy bien animadas, pero se enfoca tanto en ese aspecto que el guión termina siendo flojo al tener una historia que no desarrolla adecuadamente sus elementos y personajes, haciendo que no nos importe lo que pasa en la película.
Fuera de los niños, la recomiendo únicamente para aquellos que son fans de la franquicia. El resto puede esperar al DVD para rentarla y verla una sola vez. A los únicos que no recomiendo verla son aquellos que odian a los Minions. Lo único que obtendrán al verla es hora y media de vida desperdiciada. Con todo lo dicho anteriormente, le doy a la película un 6.3. Es entretenida, claro, pero deja mucho que desear al final. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y si es así, suscríbanse a mi canal y compártanlo para ver más videos. Y ya que el tema de hoy fue de spin-offs animados, comenten cuál es su favorito. Nos vemos hasta la próxima.